soñar que se podía ser mejor. Me puse a observar qué me decía, eso que no conocía, que llamaban realidad. ¿Y qué le voy a hacer si hoy es distinto? El rumbo de las cosas ha cambiado de color. Hoy siento que es momento de reírse y cogernos de las manos y cantar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Un día te das cuenta de que todo es posible. Cierra tus heridas, hazlo por ti. El mundo está lleno de sorpresas, de esas que te marcan para siempre. Verás que con los ojos puedes verlas, mas no los de la cara, sino los del corazón. Tuve que aprender que con los años hay tres cosas que han marcado mi camino: la alegría y el respeto por aquello que es correcto y lo que hace falta para ser feliz. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Levántate con ganas de cantar. Levántate con ganas de cantar. Hola, hola, muy buenas noches, mi gente 100% positiva. Reciban un saludo cordial, como siempre, desde este espacio hecho en esta casa hermosa llamada Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Mi nombre, Joana Cárcamo, venezolana en Santiago de Chile, que con muchísimo amor trae cada lunes entrevistas, historias, emprendedores. Bueno, tenemos todas las cosas lindas para que te desconectes un poco de esas noticias que, si bien es cierto es bueno verlas, pues que no dejes que te invadan. Aquí tenemos este refresh para que entres en un flow de positivismo y que puedas aparte conectar con personas de diferentes lugares del mundo y que puedas hacer ese networking allí también que necesitas, porque apoyamos muchísimo a los emprendedores. El día de hoy, la noche de hoy, estamos con un invitado súper especial. Se llama Ronald Rivera. Él es un venezolano que está en España, es teólogo y actualmente escribió un libro maravilloso del cual vamos a estar hablando esta noche, porque estoy segura que nos va a dejar muchísimo aprendizaje, no solo de su experiencia de vida, sino de todo lo que ha querido plasmar en su obra. Muy buenas noches, Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, Joana, y saludos a todos los que nos oyen y nos ven. Y por acá, muy contento desde Santiago de Compostela, ya esperando la fiesta de
de Santiago, que es el 25 de julio, que estamos precisamente en víspera de la celebración. Qué lindo, Ronald. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que tú estás por allá? Bueno, yo llegué a Santiago de Compostela en el año 2019, específicamente en el mes de noviembre, en septiembre, en el mes de septiembre. Y llego a Santiago de Compostela debido a que apliqué para una beca para estudios de educación social. Fui asignado a la beca y por ese motivo y por esa oportunidad tuve la suerte de estar acá. Excelente. ¿En ese momento es cuando estudias teología o ya tú habías estudiado antes para teólogo? Sí, mi estudio de teología comienzan desde los 17 años cuando entré en el seminario de Claro. Valencia, en Venezuela. Ajá. Originariamente tenía la intención de ordenarme sacerdote, tenía esa inquietud, ese llamado. Y yo allí, entrando en el seminario muy joven, comencé a conocer todo lo que es la parte académica, la parte pastoral, la actividad en la comunidad, y eso me fue perfilando a, a decidir estudiar teología. Yo, después que termino mi formación, decido no tomar la ordenación sacerdotal, pero siempre quedó vinculado, trabajando en principio para la Arquidiócesis de Valencia, después trabajé para la Arquidiócesis de Caracas, y ahí ejercí de docente en los distintos centros de formación para sacerdote. Además, siempre me formé en la parte de gestión documental, entonces llevaba la dirección de la biblioteca, del archivo histórico. En sí ha sido como muy global, muy enciclopédico, se puede decir, todo este proceso académico, y que me ha llevado ahora a Santiago, en la cual me inserté como investigador en la Arquidiócesis de Santiago de Compostela. Allí comencé a trabajar en la pastoral universitaria, que está vinculada con la pastoral juvenil, y me tocó estar de lleno, ¿no? en este mundo académico universitario, acompañando a los jóvenes, animándolos, que la realidad que hay, por ejemplo, acá en Santiago, es de distintas nacionalidades, muchos venezolanos, y también que mi testimonio pueda servir, ¿no? También eh, de aliento o de referencia a otros venezolanos que también se encuentran acá. Claro, aparte de que es un mundo súper lindo, yo te comento que yo estudié secretariado computarizado ejecutivo en un centro salesiano de formación para el trabajo. Te digo que esa carga horaria es más que una carrera universitaria, porque yo estudiaba de lunes a viernes, mañana y tarde, 2 años. Entonces, si sacamos la carga horaria, te digo que es más que quizás que una carrera, no, de más que es más que una carrera universitaria. Pero la formación era bien interesante, ¿no? Y de hecho el eslogan creo que es formando buenos cristianos y buenos ciudadanos o buenos ciudadanos para ser buenos cristianos, algo así. Pero yo creo que Claro, las cosas van de la mano y que el proceso, independientemente, yo tuve muchos amigos que decían yo voy a ser padre y terminaban siendo padres, pero de familia. claro. Entonces, pero permitirse vivir la experiencia y de alguna manera transformar su vida, porque en este caso el Centro Salesiano buscaba jóvenes desertores de la educación formal, que venían con hogares muy conflictivos, zonas conflictivas, como que no querían hacer nada con su vida. Mi papá se jubiló trabajando ahí, trabajó, no sé, 15 años, 20 años, no sé ni cuánto tiempo, y yo siento que mi papá tocó los corazones de muchos de esos jóvenes y que hoy día han emigrado y los llaman y le dicen, Marcolino, gracias porque por usted yo aprendí el arte de la mecánica o la electromotriz. Entonces, tú tienes la posibilidad también de alguna forma desde la educación y desde la trayectoria que vienes estudiando lo que es la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con, porque al estar en una biblioteca me imagino que tiene acceso a muchísima información, de tocar los corazones
de mucha gente. Sí. En esa biblioteca, no sé, lo primero que se me ocurre, ¿qué fue lo que tú viste o leíste que, que tú sientas que te hizo clic? Yo siento, yo he leído una frase que me ha cambiado la vida, por ejemplo, y siento que la lectura tiene esa capacidad. ¿Qué frase, qué libro, qué leíste tú que me digas, mira, ¿sabes qué? Esto me mostró algo que yo no había visto hasta el momento y que a partir de ese momento mi vida no funcionó igual? Bien, fíjate que la biblioteca para mí ha sido una experiencia vital, ¿no? En el sentido de que ha sido el lugar donde a nivel profesional pude desarrollarme y donde me dio ese piso, ¿no? Que hacia la madurez, ¿no? Porque claro, al entrar tan joven en el seminario, yo siempre identifico que mi parte profesional, un poco eh, en mi trayectoria ya más profesional, justamente empieza desde el momento que comienzo a trabajar en la biblioteca. Es un ambiente, el del seminario, donde la lectura, el libro, el pensamiento crítico, la filosofía, son la columna vertebral de todo el estudio, ¿no? Aparte de la oración y muchos libros, ¿no? Generalmente uno siempre va a querer leer los que están prohibidos, ¿no? Siempre está esa o lo que se sale, ¿no? De De la lo norma. normal, de lo más atípico, ¿no? Es decir, ese sería eh, siempre haber esa tentación de buscar en una biblioteca el libro más rebuscado o el más comentado. Pero en este caso, yo comencé desde el 2005, 2006 a trabajar en la biblioteca. Yo comencé a trabajar muy joven en la dirección. Y a pesar de todos los libros, hasta a esta altura de mi vida, veo que no porque sea un fanático religioso, ¿no? No me considero un fanático religioso, pero sí digo que los evangelios son los textos fundamentales, ¿no? Para mí personalmente y considero que de todas las personas de alguna manera, ¿no? Y lo he comprobado durante toda la trayectoria que ha sido de trabajo en la comunidad, de trabajo justamente como tú decías, en la calle, ¿no? Y es la invitación que también nos hace el Papa Francisco de una iglesia en salida y no una iglesia Ujú. estando ensemismada o encerrada o autorreferenciada, ¿no? Yo pienso que uno de los motivos precisamente que escribo este texto es para brindar una herramienta y que las personas, incluso hasta los no creyentes, puedan tomar el texto como una herramienta y de comenzar a desarrollar su vocación, su sentido de vida en la calle, en la comunidad. La felicidad está en el dar, en el hacer, el ejemplo más sencillo es el hecho de que si uno compra un chocolate y se lo come solo, no tiene la misma satisfacción de que si lo compartes, ¿no? Y la vida se centra en ese ejemplo tan sencillo. Si tú todo te lo asumes para ti mismo de una manera egoísta, simplemente te va a dar una digestión, ¿no? Te va a dar Sí. un dolor de estómago. Me hiciste acordar en Argentina, yo viví un año en Argentina, se toma mate, donde yo estaba en el sur, y de ellos dicen que el mate se comparte, o sea, como que tú nunca vas a tomar mate solo, siempre está el cebador y él le va a pasar, y se toma del mismo mate. Para mucha gente puede ser asqueroso, yo lo encontré hermoso, porque es algo cultural y que creo que es lo que tú dices, una enseñanza de vida. Sí, el compartir es algo propio de lo humano. Cuando nosotros dejamos de compartir o de tener una corresponsabilidad, dejamos de ser simplemente seres humanos y nos podemos transformar en cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta inanimada, un objeto. La corresponsabilidad nos hace vivir en una sociedad que no hay sentido de pertenencia y de respeto al otro, sencillamente está condenada al fracaso. Volviendo a la pregunta que era Ujú. sobre los textos, hay una cita bíblica que para mí ha sido, vamos a decir, como un faro, ¿no?
que es la que en el Evangelio de Juan, que dice que todo, cuando Jesús en la oración previa a su crucifixión, dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Yo pienso que nosotros estamos llamados precisamente a vivir la unidad. Y unidad se puede traducir en comunión. Y comunión, no por casualidad, tiene la misma raíz de comunidad. Todos nosotros, de alguna manera, a pesar de ser distintos, no hay ningún ser humano que sea igual a otro, todos somos únicos e irrepetibles, ninguno es copia, ni siquiera si lo clonan, porque la persona clonada seguro sería una persona que pensara totalmente distinto. A pesar de ello, estamos llamados para que dentro de nuestras diferencias nos comportemos de una forma unida. El mayor ejemplo ha sido la vida académica, ¿no? Porque en una universidad, en un solo centro de estudio, pueden haber muchas facultades, desde física, química, hasta las más humanas, como la filosofía, pero todas están dentro de una misma casa de estudio. Entonces de ahí viene la palabra universidad, la unidad dentro de lo diverso, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a ser como esa pequeña universidad o una enciclopedia, ¿no? En la cual de todos podemos aprender. El libro que estoy presentando, que se llama Descubriendo la Sinodalidad, después te explico qué significa el término sinodalidad. Sí, esa es la pregunta número 1, ¿qué es la sinodalidad? Pero fíjate, este libro no quisiera que se enmarcara solamente en el término religioso, ¿no? Porque yo pienso que la primera reflexión que tenemos que dar cada uno de nosotros es que nosotros no somos dueños de la verdad. Nosotros partimos como buscadores de la verdad y la verdad es una. Yo como católico, claro, me afianzo en la frase de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí simplemente no va a perderse, no se perderá. Pero esto es válido incluso para aquellas personas que están con una inconformidad o simplemente tienen otra religión o simplemente no creen en nada, pero sí creen en el valor del amor. Porque el amor es aquello que nos une a todos y sin etiquetas, ¿no? Jesús se define a sí mismo como amor. Dios es amor. Es la definición que Juan, el evangelista Juan nos da. Dios es amor. Es una definición corta, pero muy significativa. Lo que pasa es que el término amor está muy maltrecho, ¿no? Por su mal uso. Amor puede ahora trasladarse a cualquier cosa, ¿no? Incluso yo puedo amar ahora de la misma manera a un perro que a una persona, o a mi celular, a mi móvil, como a mi hijo. Hay mira, yo escuché una definición de amor que a mí me encantó, que no la voy a parafrasear porque no la recuerdo exactamente. Si me pueden ayudar en los comentarios, alguien que lo esté viendo y la sepa, sería maravilloso. Pero decía, el amor es legitimar al otro como un legítimo otro que convive conmigo. Entonces, perfecto. me encanta porque habla de comunidad, habla de todo esto que vienes trayendo. Claro. Pero El amor es eso. ¿Tienes algún concepto propio tú sobre el amor? ¿Alguna definición? Mira, el amor es sobre todo el servir a dar al otro lo mejor que yo tengo, ¿no? Y eso también se puede reducir en el servicio, ¿no? O resumir en el servicio, ¿no? El amor no puede entenderse si no está unido al servicio y si no está unido al sacrificio también, ¿no? Porque el amor se prueba en las dificultades. Es muy fácil amar a una persona mientras estamos en las buenas, ¿no? Es muy fácil dar cuando felicidad, tienes. Pero el amor tiene que ser probado a través del sufrimiento, ¿no? Fíjate que el sufrimiento, a pesar que nosotros le damos una connotación negativa, no es una realidad humana que no es ni mala ni buena, porque el mismo Jesús sufrió en la cruz. Y Jesús, siendo Dios, pudiéramos decir que no puede haber nada malo o pecaminoso en él. Entonces sufrir no es ni pecaminoso ni algo malo, es simplemente algo humano. Y Jesús, al ser humano, tuvo que sufrir.
Y el amor, en este caso, dentro de nuestro plano humano, necesita ser probado incluso en los momentos más difíciles. El mismo Jesús dice, ¿no? De que vale amar, no, tiene más valor amar a un enemigo que a un amigo, porque el amor se prueba es en la virtud del perdón, en la virtud de la paciencia. Y allí, fíjate, por ejemplo, los esposos, ¿no? En un matrimonio, eh, ¿cuál es el termómetro de la relación cuando llegan las dificultades y cuando llegan los problemas? Entonces ahí es donde se va a ver si realmente hay un amor sincero o simplemente no lo hay, porque ante la primera dificultad, al no haber un amor, todo se cae, ¿no? Todo se derrumba. Pero bueno, ahora cuando me hablas de lo del otro, quería cerrar la idea con algo que se me vino a la mente y que es muy propicio a nuestra modernidad, ¿no? Que hay tanto individualismo, ¿no? Fíjate que Sartre, Jean-Paul Sartre, que es este famoso autor de la nada, francés, él decía, el infierno son los otros. Tenía una frase muy dura, el infierno son nosotros. Y le preguntaban a Sartre, ¿por qué decía que el infierno era nosotros? Porque me robaban la libertad. Como él veía, ¿no? la vida, como que los otros robaban la libertad mía, ¿no? No había un límite de la libertad. Y hasta que sale un filósofo judío que se llama Levinas, y él va a dar una respuesta que actualmente nos puede ayudar mucho. Él decía, en respuesta a Sartre, que mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro. De esa manera, yo no puedo ver al otro como alguien que me va a privar de mi libertad, o me va a invadir, o me quita mi libertad, o que me está observando todo el tiempo, ¿no? Mi libertad tiene un límite y es la libertad del otro. Eso significa de reconocer al otro como un ser que tiene la misma dignidad que yo. Y por lo tanto tiene que haber respeto, tiene que haber reconocimiento de lo humano, que es lo que lamentablemente se está perdiendo. Hablando del tema de la migración, que es algo que es muy propio de nosotros los venezolanos, y no solamente de los venezolanos, sino vemos cuántos desplazados hay en el mundo. Son muchísimos. Sí. Por distintas razones. Algunas por corrupción, injusticia, inseguridad, otras hasta por el tema de sequía o efectos naturales, ¿no? En la parte de la migración, ¿por qué hay tanto miedo al migrante? Porque es recibir en mi casa a alguien que es distinto a mí. Y entonces hay un recelo de que como es distinto, viene de otra cultura, viene de otra realidad, simplemente hay un temor, un miedo, que es totalmente mental. Porque cuando vemos a una persona a los ojos y vemos que esa persona puede sufrir hambre como sufro yo, puede sufrir desnudez como sufro yo, y que a mí no me gustaría estar en ese lugar, yo ahí reconozco que esa misma debilidad del otro me corresponde a mí como humano. Y allí simplemente entonces es que se caen todas esas barreras, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, a mí me indigna muchísimo de que hayan tratos preferenciales, porque ahí vemos cómo por un lado se reciben los refugiados ucranianos, dándole total libertad de residencia, y vemos por otro lado que en la frontera con Marruecos, hace menos de un mes murieron aproximadamente 28 personas por excesiva violencia judicial, ¿no? o policial. Dicen que fueron los de Marruecos dicen que también participaron agentes españoles, pero lo importante es que lo dejaron morir allí, porque muchas personas estaban vivas, entre otros cuerpos muertos, ¿no? Entonces yo me pregunto qué diferencia hay entre unos y otros.
¿Será que unos son más pobres o son negros? O los otros son europeos y blancos, entonces sí se tienen que recibir. O es lo que da más imagen, es lo que vale para la foto del momento. Aquí en España hubo la reunión de la OTAN. Sí. Y la primera dama de Estados Unidos se reunió con la reina acá, Leticia, y fueron a un centro de refugiados que creo que no habían inaugurado para ucranianos. En el mismo tiempo que estaban asesinando a migrantes africanos en la frontera con Marruecos, ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejemplo de ver cómo lo humano no lo define ni el dinero, no lo define ni la imagen política que pueda dar, ni lo define un color de piel, ¿no? Ujú. Sí, ahí me llama la atención, bueno, muchas cosas de lo que has dicho, que es una realidad no solamente en España, lo estamos viendo acá en la frontera con Estados Unidos, lo estamos viendo acá en la frontera con Chile, estamos viendo incluso este tema de que si me reconozco como un ser libre, ¿por qué no me puedo mover por la tierra, no? A mí eso es algo que me hace como filosofar mucho, pensar mucho. De hecho, en mis clases de filosofía en la universidad lo charlamos muchas veces, lo debatimos, ¿no? Si soy un ser libre, si supuestamente yo puedo hacer lo que me plazca, ¿por qué no puedo pasar? O sea, ¿quién dice que de ese pedazo de tierra para allá yo no puedo pasar porque ya eso es otro país y ya son otras leyes, otras? O sea, entiendo que puede ser otro país, que pueden ser otras leyes, otras normas, pero ¿por qué no me puedo mover? Ah, no, porque tienes que tener este papel, este papel, este papel. Entonces son burguesías, son Sí, cosas que no debería estar sí. sucediendo en este momento. Debe haber una regulación, porque como todo tiene que entrar dentro de un orden para no caer en un caos. Eso no lo propicio yo, no lo quiero yo, un caos. Pero sí una desmitificación o desmentir que hay una propaganda contra la migración simplemente ajustada a beneficios personales, ¿no? Por ejemplo, decir que todos los migrantes vienen con ansia de robar, eso es una generalización diabólica, ¿no? Porque es mentirosa. Yo creo que el 95% de los migrantes van a trabajar y a hacer un trabajo que no lo hacen las personas que viven allí, porque reducen a las personas que entran, aunque tengan una profesión, una cualidad profesional para ejercer cualquier tipo de ejercicio. Siempre lo van a colocar a hacer las cosas que las personas que viven en ese país no quieren hacer. Entonces son personas que van a trabajar, Claro. que es una fuente de mano de obra incluso hasta barata, porque muchos de ellos al entrar sin papeles y al no haber un orden legal son explotados. Claro, Entonces, pero justamente yo lo veo acá en Chile, lo veo muchísimo. ¿Qué pasa? Que tú dices, no puedes trabajar porque estás ilegal, pero para estar legal no te facilitan tampoco las cosas, claro, te es lo, te así. lo, te lo complican. Entonces Ahora, es y hay una otra situación cosa que yo digo que está como no ya una xenofobia, ¿no? Sino es un miedo al pobre, porque cualquier persona del mundo, sea en África, sea de Asia, o sea de América, o de Europa, donde sea, si tiene dinero, tiene todos los papeles el mismo día. claro. Eso no va a haber problema. Si viene con buenos ingresos, no le van a hacer muchas preguntas. Entonces, esto se convierte ya en prácticamente en un odio, no, ya ni siquiera racial, sino cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Claro, y de hecho me hace pensar en cuando en Venezuela eran los viajes de fin de semana para Miami, por ejemplo, y entonces ahí no te pedían cosas ni nada de eso, Claro, no, dame dos, nos decían. Bueno, yo es no, yo, así. yo siempre he sido de familia humilde, por decirlo así, pero sí era algo que sabemos que sucedía, sobre todo mucho en la parte de Caracas, ¿no? La gente de Caracas, yo creo que les salía más barato ir a darse una vueltica por Miami que en el mismo centro del Exacto. país. En- Exacto, y ahí no había ningún inconveniente. Y Venezuela fue un país receptor de migrantes de todas partes. Yo trabajé, por ejemplo, con la iglesia luterana en Valencia
Y la iglesia luterana, por cultura, acogía personas, es decir, por su fe, a personas de Hungría, Croacia, alemanas, finlandesas, y estaban allí en Venezuela. Y uno se preguntaba, ay, pero ¿qué hace un croata en Venezuela? ¿Qué hace un esloveno en Venezuela? Pero si estaban allí, es porque en un momento de su historia se les brindó la oportunidad de que estuvieran allí. Claro. No, y Mi de hecho papá ahora es, hace, sí, hace 2 semanas entrevisté a un finlandés que ahora en el 2022 Finlandia calificó como, según la ONU, como el país más feliz del mundo. Y tenemos sí, un finlandés chef en Venezuela y él dice que Venezuela para él es la eterna primavera. Yo claro. leí un reportaje de él y por eso me contacté con él para entrevistarlo. Y yo cuando leí ese reportaje a mí se me salían las lágrimas. Porque yo decía, ¿cómo un tipo que viene del país más feliz del mundo actualmente se expresa de esa manera tan hermosa de mi país? Venezuela, la eterna primavera, a mí me encantó, me Claro. enamoró. Sí, Y está difícil. lamentablemente es allí donde vemos cómo el factor humano puede dañar la obra de Dios, porque lamentablemente a través del narcotráfico y de las estructuras de pecado que se han sembrado, lamentablemente no solo en Venezuela, es como un mal como que tiene muchos tentáculos y llega a donde se puede corromper, ¿no? No tiene límites. La corrupción del hombre no tiene límites. Muchas veces mi tesis de teología para el bachillerato eclesiástico la hice sobre el demonio y sobre el efecto del demonio en las personas, ¿no? Y yo puedo decir que las personas pueden ser hasta peor que el diablo, porque mientras que haya libertad, la persona si se decide ser mala, simplemente va a contribuir a un mal casi que constante, ¿no? Eh, y nosotros evidentemente tenemos que contrarrestar todo esto, todo este mal, con tres virtudes que se llaman virtudes teologales, que es con la esperanza, la fe y el amor. Esas son las tres virtudes que pueden vencer hasta el mal más oscuro. Y, y aunque hayan personas o estructuras sociales que sean tan negativas como por ejemplo el gobierno venezolano, que ha hecho que miles de familias, si no millones de familias venezolanas estén divididas y dispersas por el mundo, y muertas en desiertos y muertas a través de las tratas de personas humanas, ¿no? La selva, ahora que Ahora ahora hace la moda poco, es ir a morirse a la selva. y ahora leí hoy que el obispo de Táchira acusó de que hay una red de secuestros en las trochas entre Colombia y Venezuela de adolescentes para extraerle los órganos, ¿no? Entonces, sí, y cada vez uno puede leer noticias tan más terribles. Entonces, pero eso, a pesar de eso, el demonio, el mal en general, no puede tener más fuerza ni tiene más fuerza que lo bueno, que lo verdadero, y por ello la invitación es aferrarnos a aquello que todo lo puede, ¿no? Que en este caso es el amor. Y yo cuando hablo amor, utilizo esa expresión para incluir a todos aquellos que amor no son cristianos, pero que creen en el poder transformador del amor. Y a través de eso yo estoy seguro que no hay nada que esa persona le pueda suceder mal, ¿no? Todo al ser humano y por víctimas del pecado tenemos sufrimiento, enfermedades, la pobreza es un factor de sufrimiento, pero si no vivimos centrados en la invitación a amar, vamos a salir airosos de este valle de lágrimas, como dice la oración de la salve, ¿no? Eh, para resumirte un poco el libro, ¿no? De Sí, la sinodalidad. pero ya antes de Sí, resumirlo, me vale, gustaría hacerte una pregunta. dime. Em, Dijiste algo muy importante que me gustó. Yo soy católica, Mm, creo en muchas cosas también, creo también como en un Dios que es energía, pero como te digo, para mí Dios es amor. Entonces, amor en la representación que tú quieras darle y que cumpla este ser para el otro también acá.
Y dijiste algo que me gustó mucho y fue respecto a la nueva, em, no sé, como forma de llevar lo que es la iglesia por el Papa Francisco, y es que viene como rompiendo paradigmas, viene como, no me gusta la palabra modernizar porque yo siento que la iglesia no es una moda que hay que modernizar, pero Sí, sí siento que de alguna manera está impactando de una forma más directa, más real, está conectando con la juventud, está conectando con, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que eso es obsoleto porque eso se pasó hace 2000 años, pero tenemos una persona que viene actualizada y dicen, hey, tenemos que ponernos las pilas porque el mundo cambió y la gente cambió, la palabra sigue siendo la misma, pero las personas son diferentes y tienen esta llegada. Yo quisiera saber, primero que nada, si esto tiene influencia en tu escritura y en tu libro para lo que vienes a presentar. sí, totalmente, porque el libro está enmarcado en un llamado que hace este pontificado, que es el actual del Papa Francisco, en entrar en un sínodo. El sínodo es simplemente reunirnos para escuchar. Es decir, una reunión que originalmente siempre ha sido pensada para obispos, por eso se llama Sínodo de los Obispos. Una de las novedades de este último sínodo que empezó en el 2021 y que tiene un proceso que terminará en el 2023, está pensado para 3 años. Este proceso tiene muchas novedades. La primera es que ya no habla de que sínodo de los obispos, le quitaron el término de los obispos, es un sínodo de la iglesia como pueblo de Dios. Segundo, es un sínodo donde se consulta a todos los bautizados. Es decir, hay un proceso desde el año 2021 donde de las parroquias, después de las diócesis y después a nivel universal, se van a ir escuchando los deseos de cambio o las necesidades o las opiniones de mujeres, de hombres, de niños que desean participar. Está abierto a una escucha, a un discernimiento para poder hacer una acción transformadora, que básicamente, ¿qué es lo que se quiere? Que pasemos de una estructura piramidal, donde simplemente la iglesia, cuando pensamos en iglesia, pensamos en el sacerdote, en el cura, y cambiar para ese paradigma, porque la iglesia somos todos los bautizados, es de una persona. Y hay vicios dentro de la iglesia que hay que depurar o purificar. Uno de ellos es el clericalismo. Está centrado en que simplemente en lo que diga el sacerdote, el párroco o el obispo. En el sentido de que si en una comunidad se desea opinar algo o hacer algo, una acción social, no, vamos a ver qué dice el sacerdote, si lo aprueba o no lo aprueba. El párroco es el líder de la comunidad y tiene un ejercicio de autoridad, pero no se puede ver como que lo único que debe de hablar o decidir es el sacerdote. El sacerdote debe tener un consejo parroquial, que eso ya lo establece el derecho de código canónico, pero cumplirlo de una manera sinodal, es decir, un caminar juntos. Ahí te adelanto que la palabra sínodo es caminar juntos, es un término griego, odos es camino. Y este caminar juntos es no atropellarnos, es una horizontalidad, buscar una fraternidad, una sororidad, ¿no? de hermanas y hermanos, que nos permita caminar hacia un solo destino, que es la santidad, es lograr entrar y hacer vida el reino de Dios. Y que la santidad, que puede ser un concepto medieval para muchos, ¿no? Pero santidad Bueno, para significa... mí no, para mí con los salesianos, con el santo más joven de la Vale, historia, no es pero para mí. fíjate, santidad es vivir acorde a lo que nos invita el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es lo que nos invita? Perdonar, amar, tener esperanza, compartir, eh, tener un valor a la pureza. Son términos que te hacen a ti más humanos. Claro. No es una cuestión de que es un privilegio para algunos, ¿no? Dios nos da unos sacramentos, nos da una iglesia, es para que nosotros desarrollemos nuestra felicidad humana.
Pero yo creo que también hace falta como seguir como con ese martillo allí rompiendo paradigmas, porque de verdad se me viene, ¿no? San Juan Bosco, él cómo se hizo santo ayudando a los jóvenes. Domingo Sabio, cómo se hizo santo con su pureza, con su entrega, con hacer el bien. Nada más, con eso. Hacer el bien. Sí, Con José Gregorio Hernández, un médico venezolano que hace poco, después de un largo tiempo, porque también lo que dices tú, el mismo humano también daña. Entonces, fueron los mismos venezolanos quienes utilizaban este nombre para unas prácticas que no estaban acordes a lo que realmente es la esencia del humanismo que tuvo este médico venezolano, pero que ya se pudo, yo siento que lo recuperamos, sí, o por sí, lo menos su imagen, porque su esencia sigue sí. siendo la misma, pero sí, sí su imagen. Tú sabes que si yo veo algo con preocupación es el tema de dentro de la iglesia. Esto ha causado un remolino, un torbellino o un terremoto. Vemos que el cambiar paradigmas genera incomodidad y lamentablemente muchas personas que están divididas dentro de la iglesia, ¿no? El principal problema de los detractores de este cambio, vamos a decir, o los detractores de la sinodalidad, ¿quiénes son? Generalmente son los mismos, vienen de adentro, de lo que hacen vida dentro de la iglesia. Ah, mira. Es interesante que las herejías de la iglesia siempre surgen de lo que están dentro de ella, no de lo que están afuera. Y, y nos damos cuenta que estamos en un tiempo de que tenemos que primero ver que la iglesia nunca va a modificar ni sus dogmas, ni su tradición, no va a ir contra de su magisterio. Hay algo que no se puede renunciar. Pero sí hay una visión pastoral que puede hacer más accesible la gracia de Dios, la misericordia de Dios a las personas. Y también hay que reconocer que ha habido fallas graves dentro de la estructura de la iglesia que en un tiempo pudo haber servido, pudo haber ser, pues la estructura que llevamos actualmente ha durado 2000 años porque Dios ha estado en medio de ella, y segundo porque ha respondido a las realidades de su época. Entonces, habría que preguntarnos cuál es la realidad que estamos viviendo y que la iglesia necesita dar respuesta. Hubo el Concilio Vaticano II en 1965, y ahí hay un concilio donde ya todo lo que se está planteando ahora a través del sínodo de la sinodalidad, ya lo dice el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II invita en la Lumen Gentium, que es uno de sus documentos, a que todos los fieles bautizados tienen que sentirse parte viva de la iglesia y por tanto formar una imagen eclesial como pueblo de Dios, como redil, y no como una forma piramidal como se veía desde la época de Trento o reafirmada en el Concilio Vaticano I, ¿no? Donde se le daba una supremacía al Papa que en su momento respondía a una realidad, pero que en la actualidad lo que queremos es no cambiar el dogma, sino hacerlo más accesible según las necesidades. Una de ellas, por ejemplo, el papel de la mujer. El papel de la mujer ha sido un tema muy censurado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ha manejado un perfil siempre muy masculino. Tanto así que muchos de mis profesores me decían, la teología está hecha por hombres y para hombres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar a transmitir una doctrina sana, llena de la misericordia y la gracia de Dios, si ya empezamos como que a segmentarla, ¿no? Y la mujer no había tenido un papel tan protagónico en la iglesia como lo tiene ahora. El último paso importante es que el Papa llamó a 3 mujeres para que estuvieran en la comisión para escoger los obispos del mundo, cosa inédita, como también invitado a la mujer a tener cargos de autoridad dentro de la iglesia. No, y yo he visto incluso, lo vi hace unos años, no muchos años, pero lo vi y me sorprendió mucho ver que una mujer ahora entrega la hostia también. Claro, No sé si eso tendrá, sé que tiene unos años,
pero igual todavía no es así como Es tan... que hace poco se dio permiso a la mujer para que no solamente fuera acólito, que es estar en el servicio del altar y poder dar la comunión, es muy reciente, sino es muy reciente el hecho de darle permiso a la mujer que lea la palabra de Dios en el ambón dentro de la misa, que aunque se estaba haciendo anteriormente, en los documentos de la iglesia no lo permitía, porque el oficio de lector era solamente para hombres. Ahora el Papa Francisco lo ha modificado. Entonces vemos como sí ha habido cambios, y este es uno de los que estamos mencionando, y que es un cambio, a mi parecer, necesario. Sí, demás. Ahora, ahí está actualmente el sínodo alemán, que el Papa ayer, esto hace poco, sacó un comunicado de que advierte que puede peligrar en una división, ¿no? Porque una cosa es revisar y escuchar las necesidades del pueblo de Dios, pero también hay que estar atento de que uno no puede ir por encima de la estructura que ya están conformadas por la iglesia, que es la curia romana. Entonces, aunque el sínodo alemán propone el matrimonio de los sacerdotes, el sacerdocio femenino, entre otras cosas, no dejan de ser propuestas. Y, y estas propuestas tienen que ser autorizadas por Roma o por el Papa, porque tienen que revisar que no atente contra la tradición que ya se viene Pero con la eso es como doctrina. raro porque yo leí o vi en un video, no sé, algo de que antes los sacerdotes podían tener esposas y que Sí, después por un tema de entrega, de que están como más presentes en la comunidad porque un hombre casado, bueno, ya viste cómo son las mujeres, no mentira, como que los iba a sí. distraer y no sé qué, ya no, No, pero sería volver a eso o no existió es nunca. correcto lo que tú dices, porque el celibato, que es lo que hace toma el sacerdote al ordenarse, que significa que no se puede casar, ¿no? Eh, Eso no es dogmático. Cuando yo te hablo de que las cosas dogmáticas tienen que ver que si se pueden cambiar o no se pueden cambiar, una de las cosas que pudiese cambiarse es esa, porque eso no tiene basamento dogmático, eso es algo disciplinar. De hecho, dentro de la Iglesia Católica hay algunos ritos que permiten el matrimonio. Nosotros, el más tradicional que conocemos es el rito latino, que es el rito latino romano, el que nosotros comúnmente conocemos. Pero, por ejemplo, están ritos ortodoxos de la iglesia ortodoxa o iglesia oriental, donde sus sacerdotes se pueden casar siendo católicos. ¿Eh? Entonces, es también que no es una cuestión de que sea obligatorio en cuanto dogma, sino es obligatorio en cuanto disciplina. Y se puede levantar, pero para levantar esa disciplina hay que esperar que haya una voz Sí, sí, que sea oficial que lo igual que sea el establezca. aprobado, porque igual es está regido por un Claro. ente, y yo creo que eso El también tema del es sacerdocio femenino sí está más complicado porque el Papa Juan Pablo II dejó claro como un motu propio de que definitivamente, como caso cerrado, la mujer no puede ser sacerdote. Entonces lo zancó allí, ¿no? Entonces ahí lo tiene más difícil porque sería un papa contradecir a otro papa. Entonces la cosa se complica un poco más, ¿no? Además que se dice, es decir, que los estudiosos que han investigado en ello, que Jesús escogió a 12 apóstoles hombres y básicamente por ello eh, se concede el sacerdocio a los hombres, bueno, hay una serie de elementos históricos, ¿no? Pero a mi parecer, pero esto ya es una opinión personal, ¿no? Para mí sí, sí, por ya esto es una supuesto. opinión personal, no, para mí yo no veo ningún problema que hubiera una mujer sacerdote o un hombre sacerdote. Claro, A Ronald, la pero hora de igual la también verdad yo tenemos no que ver que veo hay también un ningún tema problema. cultural, social, donde la religión es tan antigua como, bueno, yo creo que una de las cosas más antiguas que tenemos. Y claro, el mundo se ha venido adaptando a muchos cambios y la Sí, porque sociedad dicen, en por ejemplo, de general. que es atentar contra la Eucaristía, el hecho de que solamente la mano del hombre consagrado puede tocar la hostia. Creo que esas privaciones eh, siempre han sido en función al respeto al sacramento, pero yo también veo que una mujer o cualquier bautizado
que tome la Eucaristía en sus manos, eso no puede ser visto como algo que a Dios no le va a gustar. Pero yo lo dudo Claro, muchísimo, pero por eso te digo, pero yo lo si a dudo. la sociedad le ha costado, ¿qué hace que, de hecho, actualmente hay países donde las mujeres todavía no pueden votar? Entonces, estamos en un proceso de cambio que yo no sé, pero yo tendería a pensar que en algún momento se va a dar. Tal vez no lo veamos nosotros, tal vez lo vean futuras generaciones, pero yo creo que para allá vamos porque vamos en este todos somos uno. Vamos en esta, en pro de esta unidad, de esta común unión, y cuando todos somos uno y todos somos iguales, yo creo que en algún momento van a venir, todos estos cambios se van a dar. Claro. Ronald, respecto al título del libro, a mí hay algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque, bueno, nos dice todo esto que nos ha venido hablando de la parte de la sinodalidad, pero también viene una continuación que dice, escucha, discierne y actúa. A mí me viene mucho porque yo trabajé 11 años en la Protección Civil del Estado Táchira y en caso de terremoto, específicamente, en cualquier emergencia, incendio, en todas, pero específicamente en el caso de terremoto nos dice usted primero mira, después piense y por último actúe. Sin alterar ese orden, porque dice, si usted primero actúa y después piensa y después ve, está muerto, se murió, era. Si usted primero piensa para después actuar, para, no sé, capaz estás aquí, te mueves allá y resulta de que no te habías dado cuenta que allá hay un muro, una pared que se está cayendo y aquí te hubiese quedado seguro y allá no. Entonces, es importante ese orden, ¿no? Primero observa a tu alrededor, verifica que haya alguna amenaza, después piensa, si voy para allá, ¿qué pasa? Si voy para allá, ¿qué pasa? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de último, lo haces. Me llamó mucho la atención el nombre porque lo asocio con esto y con todo esto que has traído durante el programa acerca de la sinodalidad. Escucha, discierne y actúa. Tan preciso, tan concreto, tan así, tan digerible. O por lo menos yo me lo invento, ¿no? Que es muy digerible. Pero me gustaría que seas tú el que me explique qué significa cada una de estas palabras y si el orden también lo afecta o no, como en el caso del terremoto. Sí, bueno, estos verbos son lo que la Iglesia también ha escogido para este proceso sinodal. Son 3 años. Yo ubiqué estos 3 verbos como en ese proceso de 3 pasos, ¿no? Y la escucha es lo fundamental porque mientras que uno habla, uno no se entera de lo demás, ¿no? Porque uno se habla y se escucha a sí mismo, pero no, mientras que uno esté hablando, es imposible poder prestar atención a lo que está alrededor, ¿no? Sí. Y nosotros como iglesia, básicamente católica, hemos tenido yo creo que un error en el aspecto de que siempre estamos diciendo, yo tengo la razón, tú no la tienes, yo tengo la razón, tú no la tienes, yo tengo la razón, tú no la tienes, ¿no? A mí me tocó trabajar muy de cerca con el proceso ecuménico, porque yo trabajé mucho tiempo con la iglesia luterana, siendo católico, y ahí yo aprendí de que nosotros nos hace falta mucha humildad, mucha humildad. Y el tener que escuchar incluso a aquellos que no piensan o no creen lo mismo que yo. Eh, de hecho, yo ahora, mis últimos años, he estado muy de lleno con el movimiento que se llama Los Focolares. Y una de las cosas que a mí me gustó muchísimo de ellos es que incluso hasta los que no creen pueden estar dentro del movimiento, porque lo importante es la regla básica, ¿no? Que es no hacer al otro lo que no quiera que me hagan a mí. Entonces ellos le llaman que esa es la regla de oro, ¿no? Y partiendo de allí, yo puedo conocer y experimentar la presencia de Dios cuando ya yo comienzo a interactuar con las demás personas. Pero no me cierran la puerta. No es que, no, yo como no creo, no puedo entrar. No, como yo pienso distinto a ti, no puedo entrar. No, la idea de escuchar es justamente esa, ¿no? De no callarme y tener una escucha atenta, ¿no? Ahora, todo lo que te dicen, habrá cosas que serán buenas, habrá cosas que serán malas o habrán cosas que son mentiras. Entonces, por eso es que uno tiene que discernir. No es que tampoco te van a decir, mira, que el sol no va a salir mañana y tú te vas a creer ciegamente que el sol no va a salir mañana. Entonces, hay que discernir si eso tiene un piso o un hecho que puede ser un hecho real o no lo es.
Solo que es el pensamiento crítico, por eso es que la filosofía es importante, porque uno tiene que saber decidir por su propia cuenta que de todo lo que escucha hay que discernir. En el caso del sínodo, por eso que hay que rezar mucho al Espíritu Santo para que a través de sus dones la iglesia discierna qué es lo que más necesita para dar ese paso, que es el tercero, que es el de actuar, ¿no? El sínodo va a tener muchas propuestas. Ya aquí en España yo leí las de Barcelona y las de Zaragoza y son muy abiertas, es decir, diaconado femenino, sacerdotes que se puedan casar. O sea, hablando aquí en España, que leí las conclusiones de Barcelona y de Zaragoza. Pero ahí así se recogerán muchas, pero quedará dentro del discernimiento plantear cuáles son las líneas de acción, y eso lo decidirán en Roma. Entonces, el actuar es fundamental, pero un actuar no de esperar que actúen los otros para actuar yo. El actuar es algo personal. De hecho, el libro está hecho, el texto, para que sea una herramienta personal, a pesar que se pueda compartir en grupo. La idea es que la persona lo lea, lo reflexione y sea un acompañante la lectura de su proceso personal. Ese caminar juntos tiene que partir también de un compromiso propio, de querer yo mejorar en todo, porque mejorando yo en todo, estoy mejorando la iglesia, ¿no? Cambias tú, cambia el mundo. Exacto. Si yo digo, la iglesia necesita cambiar, pero ¿quién es la iglesia? La iglesia eres tú. Claro. Entonces necesitas cambiar tú para que realmente la iglesia cambie. No que la iglesia es corrupta, es mentirosa, es misógena. Bueno, eso, para que la iglesia cambie, tendría que cambiar todos los bautizados. Y si tú eres bautizado, entonces tú entras dentro de ese mismo proceso. Entonces el cambio tiene que empezar en uno mismo, para poder uno también tener la moral para poder decirle a los demás qué es lo que deben de cambiar o no. Por supuesto, claro. Bueno, ¿y qué te gustaría rescatar del libro? Yo quiero resaltar, que lo dijiste, pero lo quiero resaltar, que este no es un libro que está 100% anclado a la religión, es decir, cualquier persona con cualquier creencia y que crean esta como una unión ciudadana, humana, desde el amor, lo puede leer porque le va a acompañar en un proceso personal, ¿sí? Entonces, eso me gusta que quede claro para que no digan, ay, no, es que como yo no soy católico, entonces yo no. No, usted cree en los cambios y usted cree en que podemos crear un mundo mejor, agarre el libro y léalo también. Sí, sobre todo porque a pesar que el libro tiene un público específico, porque evidentemente está dirigido a las personas, en primer momento, o en Claro, primer lugar, a las personas que están dentro de la iglesia. Puede ser una herramienta útil para conocer cómo ha sido el proceso histórico, porque yo lo planteo el libro desde un contexto histórico, cómo ha habido ese deseos de cambio, cómo la iglesia ha ido abriéndose, teniendo una apertura, el valor del fiel bautizado, ¿no? Yo creo que hay un gran error, es separar de que la iglesia es el clero por un lado y los laicos por otro. Esa visión de separación es lo que nos ha llevado a nosotros a desligarnos, a desvincularnos dentro del mismo proceso eclesial. Impresionante como en la iglesia es difícil que una persona vaya a la iglesia a dar. Siempre van a la iglesia a pedir. ajá. Pero ¿quién se detiene a pensar en cómo yo puedo ayudar, no solamente materialmente, sino con mi tiempo, con mi esfuerzo dentro de la iglesia? Ah, no, pero cuando yo tengo la necesidad, ahí sí voy a la iglesia porque sé que el padre, el sacerdote, me puede dar un paquete de pasta, un paquete de arroz. Entonces, ahí nosotros estamos viendo la iglesia como un simple hecho asistencialista. Claro, Y no es así, y no es así. La iglesia va mucho más allá, no es una ONG. La iglesia está llamada a transformar vidas, corazones, básicamente a través del evangelio. Y ese es su fundamento, ¿no? La iglesia no es una ONG. Ahora, si yo quiero estar dentro de una ONG, habrán muchas. Pero por si yo quiero supuesto. realmente estar dentro de la iglesia es porque yo quiero darle un sentido a mi vida. Una ONG no me va a dar sentido a mí, ni Herbalife, ni
ni ninguna organización, ni la UNICEF, ni la ONU. Eso no da sentido en mi vida. El sentido de la vida va muy ligado al inconsciente. Y en el inconsciente hay tres cosas que son fundamentales. Una es la religión. Todos los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Vea que yo soy ateo, es mentira. A mí Todos una vez, nosotros en alguien la... me dijo una vez, yo quisiera ver un ateo cayéndose de un risco viendo de qué piedra se agarra, a ver a quién le va a pedir. A ver si Eso es ahí no le mentira. sale Dios mío. De hecho, nosotros somos seres humanos o Homo sapiens desde el mismo momento que comenzamos a creer. Porque nosotros, ¿cómo tenemos vestigios de nuestros antepasados? Porque hacían rituales funerarios y enterraban a sus muertos. Si nosotros fuéramos simplemente animales sin sentido religioso, fuéramos como los chimpancés, que juegan hasta con la cría muerta y cuando se cansan de jugar con ella la tiran. Nosotros, por justamente tener un inconsciente religioso, somos incapaces de hacer eso. Y ya hasta los australopithecus, es decir, los antepasados más primitivos del ser humano, enterraban a sus muertos y le daban ofrendas con ellos. O sea, el sentido religioso es propiamente humano. Si usted no Un cree día en podríamos Dios, hablar de eso, Ronald, claro, claro, cuando me quieras. gusta. Cuando quieras. Es que si nosotros no creemos en Dios, serías burro, pájaro, eh, un hipopótamo, no sé, cualquier animal sería igual a ti. Pero ¿qué nos hace la diferencia? De que nosotros tenemos una trascendencia, somos capaces de trascender, Claro, somos capaces de Descartes ir más decía allá de las cosas. Descartes decía que Sí, sabemos que somos humanos porque pensamos y nos reconocemos que estamos pensando. sí, Por eso su exactamente, famosa frase esta de primero pienso, luego existo, que exacto. nos da una relación causa-efecto que después viene siendo destruida justamente por la acción, ¿no? Me reconozco como creador y es cuando yo actúo y eso lo traes tú acá, en el Claro. libro, en el Sí, escuchar. y las otras dos cosas, y con esto te termino, pero no hacerlo más largo, pero lo segundo que es inconsciente y que hace que el humano sea humano es el arte. Todos nosotros nacemos con una capacidad artística. A uno le gustará pintar, a otro le gustará cantar, a otro le gustará construir. Mire, Y lo Ronald, usted no tercero, me lo va a creer, yo hice mi trabajo final de filosofía y era la pregunta era esa. El enunciado era ese, ¿qué nos hace humanos? Duré 15 días matándome ah, la cabeza, estudié, leí, vi videos, lo que no tuvo tiempo, la comunicación, el lenguaje, la escritura, bueno, tantas cosas. Y al final yo escogí una música chilena que hace saber quién es Violeta Parra, la cantante de ah, Gracias a la Vida, y la escogí a ella para hacer mi exposición, mi ponencia, porque justamente llegué a esa conclusión. Lo que nos hace humanos es el arte. claro, el arte, a un chimpancé, por volver a poner el tema del chimpancé, porque muchos dicen que es el Más primate más parecido. inteligente después que fuera del hombre, ¿no? A un chimpancé uno le da si tú no lo enseñas, por él solo no te va a crear un instrumento. Es verdad que él utiliza algunos instrumentos, pero pero naturalmente no tiene la capacidad de desarrollar algún arte, Ujú. porque eso es algo propiamente humano. Y lo tercero es la amistad, el valor de la amistad. Los animales tienen intereses. Si yo le doy comida, evidentemente me va a tratar bien. Pero el día que yo a un animal le deje de dar comida, se va o me come a mí, me ataca. Sí, ¿Ve? Pero el valor de la amistad se da simplemente entre seres humanos. La verdadera amistad, claro. que es ese término griego que es filos, ¿no? Eh, que es un tipo de amor. Hay una carta encíclica de Benedicto XVI que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor, y ahí explica los tres tipos de amor. Entonces, si quieren profundizar más en esto, les recomiendo que lean esa encíclica. Qué lindo, sí, seguramente, y me gustaría volverte a invitar. Ese sería incluso un título perfecto, Dios es amor, para que empecemos a indagar, ¿no? De esto, desde el Dios, desde cómo creemos en Dios, la Sí, sí. fe, O sea desde que un punto de vista muy humano. podemos hablar incluso de qué momento el hombre comienza a ser hombre, o por terminar, tomar el término hombre, ¿no? Ser humano, o mujer o Claro, hombre, perfecto. porque ahí es fundamental la parte espiritual, fundamental. Sí,
Sí, así que tenemos una cita para un próximo programa. Ustedes estén atentos por allí. Pónganos en los comentarios para cuándo más o menos usted dice, bueno, vamos a invitar a Ronald dentro de un mes. Y aquí nosotros nos organizamos y nos coordinamos con mucho gusto porque Ronald está del otro lado del charco, él está en España, yo estoy acá en Santiago de Chile. Y sin embargo, como hoy la tecnología nos trae todo así a la computadora, Ronald, ¿tu libro está online también o solo se encuentra Sí, físico? sí, a través de la Casa del Libro se puede vender en ebook en todas partes del mundo, tiene un valor de $3. Un Hay, desayuno. sí, hay países, bueno, como el caso de Venezuela, creo que no tenía acceso al ebook como tal, pero si me escriben a mis redes, yo se lo puedo mandar por correo electrónico en un formato PDF con el mismo valor, $3, sin ningún problema. El libro Perfecto. físico en España, dentro de España, tiene un valor, mejor dicho, dentro de Galicia, $10, 10 euros. Fuera de la comunidad de Galicia, 15 por el envío de postal. En la Claro, Comunidad Económica Europea, 15 euros. Y en Estados Unidos y en toda América, en 20 para tenerlo físicamente. Es decir, perfecto. Claro. trabajaríamos con el sistema de que le llegara directamente a su casa a través del envío postal. Claro, excelente, ¿no? Está muy bien porque es más o menos, yo he mandado a traer de Estados Unidos libros, que por cierto también entrevisté a José Luis Useche, que escribió un libro, pero es una novela, y me lo trajeron el libro por $18. Entonces está más o menos allí Sí, por los precios. Además el online lo encuentro sumamente accesible, $3 es lo que cuesta un sí. café con un pan, así que vas a tener una lectura enriquecedora y vas a poder aportar, me imagino que de alguna forma a que sigas escribiendo también y que puedas traernos más Claro. información. Yo creo que eres una persona que así como una esponja, pero tú estás absorbiendo por este lado y por este lado acá estás exprimiéndonos y llenándonos de toda esa información. Ronald, llegamos al final del programa. Sí. Ya tenemos una hora de haber iniciado. Excelente, me encantó. Normalmente los programas duran 45 minutos, pero estuvo Sí. muy bueno. Me encanta. Y si Yo usted hablo mucho, todavía yo hablo sigue... mucho. No, y yo también, así que ahí estamos. Y si usted está ahí escuchándonos y nos está viendo, es porque también le gustó muchísimo este programa. Puede dejarnos en los comentarios cualquier saludo, cualquier pregunta, que Ronald con muchísimo gusto y yo vamos a estar ahí atentos a los comentarios para responderles a cada uno de ustedes. Ronald, te tengo el reto de las personas que vienen a este programa, Dios, ¿cuál será? que nadie sabe sino hasta que están acá. Yo te voy a anclar en la pantalla, vas a quedar tú solito y vas a tener un minuto, no un minuto tres, un minuto para que nos dejes un mensaje positivo a todas las personas que nos están viendo respecto al tema que estuvimos hablando la noche de hoy. ¿Qué voy a hacer con esto? No sé, pero yo me invento que Dios me puso algo en mi corazón, que cuando tenga un montón de videos de estos va a salir algo re lindo. Entonces me gustaría que estés en esa propuesta que aún no existe, pero que seguramente va a existir. Ronald, Seguro. un minuto a partir de ahora. Vale. A todos los que nos oyen y a Joana, les animo para que, sobre todo, se pregunten por el sentido de su vida y más que un por qué, siempre tengan un para qué. La vida funciona en interrogantes, pero el interrogante correcto es ¿para qué me ha llegado a mí esa situación? Y básicamente centrar nuestra vida en el servir, en hacer el bien, que siempre es la parte o el camino más difícil, pero el que da los mejores y los deseados resultados. Excelente, Ronald, muchísimas gracias. De verdad, muy contenta de haber compartido contigo la noche de hoy. Bueno, Espero que sea una ventana de visualización para tu libro, para este trabajo que vienes gracias. realizando. Aparte de que me demuestras, como siempre, cada venezolano que pasa por este programa, que los buenos venezolanos somos más y Sí, que estamos, donde sea que estemos, la esencia del venezolano siempre va a ser para sumar, siempre va a ser para lo bueno,
para los que de verdad tenemos esta bondad y este amor en nuestro corazón. Hay otros que no, bueno, vamos a hablarles, vamos a ver qué hacemos. Pero con lo que estamos con Dios en nuestro corazón, donde nos paremos, ahí vamos a sembrar y vamos a sacar buenos árboles, árboles de buenos frutos, que sean donde los demás también puedan recostarse y que podamos ser ese respirar entre tanta cosa que muchas veces nosotros como venezolanos afuera o los migrantes en general tenemos que pasar. Así como este espacio, señores, 100% positivo. Ronald, tus redes sociales, por favor, para que la gente pueda Sí, escribirte y preguntarte cualquier cosa de manera directa. vale. En mi Instagram es @Ronald M. Rivera con V de pequeña. Ronald, @Ronald M. Rivera. Así me conseguirán en Instagram. En Y Instagram. a través de Instagram ya nos podemos conectar a través de otras redes. Perfecto, excelente. Bueno, ya saben, sigan a Ronald, sigan a esta servidora, @100% positivo, sin signos ni números, así todo en palabritas. Y también, por supuesto, no pueden dejar de seguir a Radio Líder Online, @Radio Líder Online. Y es que Radio Líder es la radio que te acompaña a crecer. Tenemos esta familia de personas maravillosas haciendo trabajo buenísimo. Tenemos programas de emprendimiento, tenemos programas bueno, de cosas hermosas. Ronald, estás invitado si quieres formar parte de esta Gracias. familia. También en este momento estamos recibiendo sus propuestas, señora. Así que si usted dice, ¿sabe qué? Yo tengo algo que yo creo que puede ser contenido positivo para las personas que estén marcados dentro de la filosofía de Radio Líder Online, envíenos su propuesta radiolideronline2020@gmail.com. Se lo repito, radiolideronline2020@gmail.com, y vamos a estar porque queremos ampliar nuestra parrilla de programación y tú puedes ser el próximo. Ronald, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad, quedamos con un compromiso. A todos Sí. ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Esto es 100% positivo, se vive mejor a través de Radio Líder Online. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.